Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente continuamos con nuestro estudio de la serie La salvación es de Jehová. Y pues volvemos a traer a colación por qué se titula esta serie La salvación es de Jehová. Es porque nosotros creemos que la soberanía de Dios es absoluta. La soberanía de Dios no está restringida en ninguna área de la vida del ser humano, ni tampoco está restringida en cuanto a algún acontecimiento mundial o en algún caso o en alguna circunstancia de algo que sobrevenga a este universo. Nosotros creemos que la soberanía de Dios es completa y es absoluta. Y es por eso que en este estudio, como estamos queriendo lograr hacer una serie bastante completa, obviamente quedan cabos sueltos, hay todavía quizás algunos escollos por ahí que quizás incluso terminando la serie todavía no se van a terminar de abordar, pero por lo menos estamos tratando de responder a una gran cantidad de preguntas, de interrogantes que a veces suceden en cuanto a la soberanía de Dios y que enseña la Escritura con respecto al control, a la providencia divina, al gobierno divino, a la concurrencia, cómo Dios está dirigiendo todas las cosas por su propia voluntad y cómo está logrando llevar todas las cosas al fin que Él se ha propuesto, cómo es una realidad de que Dios ha determinado absolutamente todas las cosas. Y esto es necesario realmente y muy fundamental para lo que viene después en este estudio. Y ya estamos llegando, ¿verdad? Pero estamos formando toda la estructura para que usted pueda entender realmente cuál es el Dios que enseña la Biblia, ¿verdad? Y no un Dios que nos hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, al gusto del consumidor, sino el Dios que claramente nosotros encontramos registro de Él en la Escritura y quien ha revelado su voluntad. Queremos tener la mente de Cristo y según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, la mente de Cristo la encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que hemos comenzado con una área de la teología que se conoce como teología propia. Estamos estudiando los atributos, la naturaleza de Dios de una forma resumida, comprimida, pero estamos tratando de dar muchas cosas en su sustancia. Sobre todo el énfasis está dedicado a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos logrado demostrar cómo la Escritura enseña en el Proverbios capítulo 21 versículo 1 que el corazón del rey está en las manos de Jehová, así como un río cuando se desborda. Hemos logrado probar que no hay una sola cosa que caiga fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si cosas diminutas, si cosas insignificantes como la muerte del pajarillo más insignificante en el cual usted puede pensar en estos momentos, según Mateo 10:29, no cae, no muere, no fallece si no es la voluntad de Dios, ¿cuánto más algo tan sublime y tan importante como la salvación? ¿Cómo es posible que Dios se la deje para que el ser humano la autodetermine y no sea Él quien controle cada circunstancia y controle hasta la libre voluntad del individuo para llevarlo a la salvación? Entonces, por eso es que estamos tratando de crear esta estructura para que usted pueda ver el fuerte fundamento de la teología reformada y que a veces también se le llama calvinismo clásico y compatibilismo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a continuar con un aspecto muy importante que estamos estudiando. Vimos en la clase pasada la soberanía de Dios con respecto al mal, al sufrimiento, al dolor, y vimos qué registros en nosotros encontramos en las Escrituras. Nosotros encontramos en diferentes textos como Amós capítulo 3 en el versículo 6 que Dios claramente dice: ¿habrá algún mal que surja, que suceda en la ciudad que Dios no haya hecho? ¿No viene de la boca del Todopoderoso lo bueno y lo malo? Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 al 39 dice lo mismo. Amós capítulo 3 versículo 6 dice lo mismo. Y Isaías capítulo 45 versículo 5 al 7 incluso es algo sorprendente porque dice que Dios ha creado la adversidad y ha creado la paz, ha creado la luz, pero también ha creado las tinieblas. Y la palabra para crear en el hebreo original de Isaías capítulo 45 versículo 5 al 7 es la palabra bará, que es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, donde la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bará Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese crear de Génesis 1:1 en el hebreo es bará, y es la misma palabra que aparece en Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7,
para hablar de que Dios es quien crea la adversidad y Dios es quien crea la paz y las tinieblas y la luz. Pero también nos encontramos por el otro lado con una cantidad de textos como Habacuc 1.13, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Hebreos capítulo 13, versículo 8, y también otra gran cantidad de pasajes que enseñan que Dios no peca, que Dios no puede pecar, que Dios es santo, como Isaías capítulo 6, versículo 3, que habla de que los ejércitos angélicos alaban, brindan adoración a Dios, repitiendo que Él es santo, 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 y que Él es apartado de todo mal, que no puede experimentar con el mal, que no está ni cercano al mal, ni remoto al mal, ni interactúa con el mal, ni siquiera puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 12 y 13. Entonces, nosotros creemos realmente que para poder hacer teología sana partiendo de la Biblia y para poder brindar una doctrina sana, o como a muchos les gusta muchas veces hablar muchísimo en esos términos de sana doctrina, necesitamos no hacer teología pirata, no hacer la teología del pirata, ¿verdad? Con un solo ojo, ni tampoco teología parcialista, ver solo una parte de lo que la Escritura dice y no ver el contexto general de las Escrituras. Tenemos 66 libros y esos 66 libros contienen la verdad de la revelación especial de Dios. El Salmo 119, verso 160, hablando de esa característica de la Escritura que nosotros conocemos desde la Reforma como toda Escritura, que toda la Escritura es palabra de Dios y es autoritativa de verdad. El Salmo 119, verso 160 enseña: la suma total de tu palabra es verdad. Entonces, hermano, hay un punto muy importante aquí. Nosotros logramos ver que las Escrituras enseñan claramente que Dios tiene control absolutamente de todo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9, Deuteronomios, capítulo 32, versículo 39, Efesios, capítulo 1, versículo 11. Todos estos textos hablan claramente que la vida, la muerte, el ascender y descender al Seol, la riqueza, la pobreza, la exaltación, la humillación, no vienen del oriente, no vienen del occidente, como el Salmo 75, 5 al 7 también enseña, sino que todo proviene de Dios. Que la muerte, que la vida, la salud, la enfermedad, la paz, la adversidad, la luz, la oscuridad, todo es hecho por el Dios soberano y todopoderoso. Pero que sin embargo la Biblia también dice que Él no es el autor del pecado. Y para adelantarme un poquito, luego de este video vamos a tratar de comenzar a abordar, o mejor dicho, vamos a iniciar abordando también el tema del libre albedrío. Porque alguien podría decir, bueno, hemos hablado mucho de la soberanía de Dios, hemos interactuado con la soberanía de Dios, hemos estudiado muchos textos de la soberanía de Dios, pero ¿y a dónde queda el libre albedrío? Aunque ya hemos mencionado algunos aspectos sobre la responsabilidad del hombre, porque ya vimos que nosotros somos compatibilistas, nosotros vemos que los escritores bíblicos no encontraron ningún tipo de contradicción en afirmar o aseverar ambas cosas, tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios, ¿verdad? Sino que como las dos líneas del riel de un tren van juntas, van hacia adelante y van a la par, de la misma forma nosotros encontramos en las Escrituras la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, lo cual implica que las decisiones, elecciones, las actitudes, las acciones, las obras que el ser humano hace son reales. Nosotros no estamos enseñando que el ser humano es un títere, como a veces se caricaturiza, y cuidado con esa falacia, ¿verdad? Una falacia es un error de argumento que invalida el argumento, la presunción que la persona ha tomado para atacar una postura a la cual se opone, pero que la está caricaturizando y realmente está atacando un muñeco de paja y no está atacando la sustancia de aquella doctrina que realmente enseñan. Y eso es lo que sucede comúnmente con la doctrina calvinista y con la doctrina reformada. Se ataca un muñeco de paja, se dice que nosotros creemos que Dios cree por nosotros, se dice que nosotros no creemos que el ser humano tenga libre voluntad o que no creemos que el ser humano tenga libre albedrío, que nosotros hacemos del ser humano un títere, que lo hacemos sin voluntad, que nosotros somos mecanicistas, que nosotros somos fatalistas, que creemos que nuestras decisiones y elecciones no son reales. Eso es totalmente falso y lo vamos a probar cuando hablemos de lo que enseña la Biblia,
porque eso es lo que a nosotros nos importa, no lo que enseña la filosofía arminiana, la filosofía molinista, que si Dios lo permite también vamos a exponer un poco de estos diferentes puntos de vista que hay dentro del mundo evangélico. Pero ¿por qué nosotros creemos que la postura reformada y calvinista es la que más fielmente se apega a las escrituras y se adecua a las escrituras, y las otras posturas que son arminianismo clásico, arminianismo wesleyano, molinismo, amilerianismo, universalismo, provisionismo y todas las demás posturas que hay dentro del mundo evangélico, que claramente son importantes de conocer? Es muy bueno leer sobre ellas y compararlas y filtrarlas a través de las escrituras para ver si realmente compaginan con la Biblia, sincronizan con la Biblia, o realmente difieren de la Biblia, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso forma parte del quehacer teológico y de todos aquellos que procuramos, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, vivir diligentemente para con Dios, ¿verdad? Y ser aprobado en toda obra, usando correctamente la palabra de Dios. Entonces de eso se trata. Entonces hemos estado tratando acerca de la soberanía de Dios y vimos la soberanía de Dios con respecto al problema del mal, ¿verdad? Del mal y del sufrimiento. Y es que realmente aquí surgen muchas preguntas, muchas dudas con respecto a este tema del problema del mal, del problema del dolor y el problema del sufrimiento. Y muchos se equivocan realmente cuando comienzan a dialogar este tema, y a veces no se comienza por donde se debe de comenzar, a veces no se entienden tampoco los conceptos, y es por eso que es necesario hablar un poquito como un antecedente para poder abordar el tema de cómo nosotros creemos que Dios controla todas estas cosas, realmente incluyendo el mal, y qué es lo que nosotros queremos decir también cuando hablamos de que Dios es bueno, y qué es lo que una persona, un creyente debe de esperar en su vida como cristiano en cuanto al dolor y al sufrimiento, porque nos enfrentamos al dolor y al sufrimiento como cristianos, no estamos exentos de eso, realmente. Entonces, bueno, lo primero que tenemos para decir es que con respecto al tema del dolor, al tema del sufrimiento, hay varias posturas que se han propuesto, diferentes tipos de filosofías que se han propuesto. Por ejemplo, el panteísmo, que mayoritariamente la manejan religiones orientales como el hinduismo, entre otras, que manejan esta postura panteísta. Esta postura panteísta, en definición, es la enseñanza de que todo es Dios. El perro es Dios, el lagarto es Dios, el pájaro es Dios, los seres humanos son Dios, el carro es Dios, la silla es Dios, el sofá es Dios, el televisor es Dios, todo es Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo, la filosofía panteísta. Pero esta filosofía panteísta añade algo más. Dice que como atributo de ese Dios, que es todo lo que vemos, todo, absolutamente todo lo que existe, todo el universo es Dios, hay una característica en ese Dios, y es que ese Dios es bueno, dice el panteísmo. Una de las panteístas quizás más famosas es la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, quien incluso escribió literatura defendiendo este punto de vista. Pues esta ciencia cristiana, esta secta de ciencia cristiana, esta sectaria Mary Baker Eddy, y también este grupo filosófico panteísta, ellos dicen que Dios es todo y que Dios es bueno, y por consiguiente ellos niegan la existencia del mal. Entonces esta sería como una de las primeras posturas que queremos que usted aprenda, que usted sepa que hay gente que cree esto. Esto parece una locura, claramente, obviamente es una locura, realmente no tiene ninguna congruencia. Ellos afirman la existencia de Dios, pero dicen que todo es Dios, y como todo es Dios y todo es bueno, por lo tanto el mal no existe. Dicen ellos que el mal es solamente una ilusión de la mente humana, pero que necesitamos librarnos de esa ilusión porque el mal no es real. Estamos en un letargo, estamos en un largo sueño del cual no hemos despertado, pero tenemos que despertar. Entonces surgen muchas preguntas. Una de las preguntas es: ¿por qué, si esto es un sueño, por qué no solo me pellizco y me despierto? Si esto es un sueño, ¿por qué dura tanto? Si esto es un sueño, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué si yo me golpeo me duele tanto? ¿Por qué siento dolores de cabeza? ¿Por qué, si esto es una ilusión, por qué la gente muere? Y obviamente la muerte no es una ilusión.
Y basta con decir esto. Mary Baker Eddy, que es la fundadora de la ciencia cristiana y que enseñaba que la muerte también es una ilusión, terminó muriendo, y claramente no es una ilusión que murió. Pero entonces tenemos esta postura panteísta como una de las propuestas filosóficas, pero que realmente no es satisfactoria, no satisface y es falsa. Luego, por el otro lado, tenemos otro punto de vista que también es falso y que también es erróneo y blasfemo, por cierto, que es el ateísmo. La palabra ateo significa sin Dios. El ateo es aquel que niega radicalmente la existencia o la realidad de cualquier Dios. O sea, dice no creer en ningún Dios. En realidad, para la Biblia y para la palabra de Dios no hay ateos. El Salmo 14:1 nos dice de que para Dios no hay ateos, solamente hay necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y claramente, porque Dios se ha revelado, el apóstol Pablo habla de que Dios ha revelado su poder, sus atributos invisibles, su deidad, la suma total de sus atributos han sido revelados y claramente están plasmados en el firmamento y en los cielos y la tierra, de manera que nadie tiene excusa. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el ateísmo tampoco es una postura que realmente sea satisfactoria, porque es que realmente la postura atea no satisface. Sigmund Freud, por ejemplo, el creador del psicoanálisis, decía que nosotros los creyentes lo único que tenemos es una ilusión o el deseo del cumplimiento de un deseo, y que sí, realmente sería bueno, sería bonito, decía este ateo, sería bueno, sería bonito, sería lindo, sería algo realmente precioso que Dios existiera, pero que también sería bueno y sería sorprendente y sería encantador que al final del arco iris hubiera una caldera y que estuviera llena de oro. Entonces, y comparar con esto, comparar con algo ilusivo, algo que es una ilusión, o comparar realmente, hermanos y amigos, comparar a Dios con una ilusión, comparar a Dios con el cumplimiento de un deseo, realmente no tiene coherencia. Porque Dios no es el cumplimiento de un deseo. Dios es claramente una necesidad. Francis Collins, en El lenguaje de Dios, un famoso científico, que por cierto es el padre del genoma humano, Francis Collins, un científico, decía que Dios no es realmente el cumplimiento de un deseo, sino que más bien Dios es un ser necesario. Tenemos en el universo y en la misma ciencia hay una ley que rige a nuestro universo, y esa ley es la ley de la causalidad, y esta ley enseña que todo efecto necesariamente necesita una causa, y el universo es un gran efecto, por lo tanto su causa tiene que ser trascendente, tiene que trascender al espacio, tiene que trascender a la materia, tiene que trascender el tiempo, y claramente llegamos entonces a ese ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es Dios. Entonces el ateísmo tampoco es satisfactorio. Realmente el ateísmo no cumple realmente lo que dice cumplir, lo que dice proponer, ¿verdad? Ellos pueden hablar de que son libres pensadores, pero realmente no son libres pensadores, se han convertido en una secta que pregonan la religión atea, y tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de filosofía. Entonces, claramente hay estos puntos de vista. Luego tenemos otro punto de vista para que usted vea cuánta gente ha tratado de resolver este problema. ¿Cuánta gente en algún momento se ha enfrentado con la pregunta del mal, la pregunta del dolor y del sufrimiento? Y claramente nosotros los creyentes en algún momento también tenemos que enfrentarnos a esta dura prueba de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un ser querido, o de alguna enfermedad terminal que nos demos cuenta que está a punto de matar nuestra vida. Sabemos que la muerte existe, aunque tratemos de evadirla todo el tiempo, porque el ser humano teme a lo desconocido, pero el cristiano debe de vivir con esa esperanza bienaventurada de saber que hay una resurrección, de saber que en la segunda venida de Cristo todos nos levantaremos, seremos resucitados y seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta. Entonces vivimos, todos los creyentes debemos de vivir con esa esperanza, pero es una realidad que el ser humano se enfrenta a este problema. Y es por eso que, si bien es cierto, anteriormente yo hablé mucho desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica sobre el dolor y el sufrimiento, y estoy hablando más desde una perspectiva filosófica, porque sé que aparte del corazón también necesitamos respuestas intelectuales. Y es que Dios nos ordena en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo,
Jesús le dijo que la verdadera adoración era en espíritu. Sí, claramente es espiritual la verdadera adoración y nadie va a negar eso. Si alguien dice, no, pero hermano, es que no te olvides de lo espiritual, aquí ninguno se está olvidando de lo espiritual. La Biblia es algo espiritual. El intelecto bíblico es algo espiritual. La palabra de Dios es algo espiritual, es un bien espiritual. Es un bien precioso espiritualmente. Es algo que Dios ha engrandecido y bendecido. La Escritura, Salmo 138, versículo 2. Pero también la Biblia dice que tiene que ser en verdad. Y para que yo pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, yo tengo que tratar de satisfacer muchas de esas dudas que me hacen a veces blasfemar o confrontar o que me hacen menguar en mi fe en Cristo. Realmente son crisis que vamos a vivir y tenemos que enfrentar porque vivimos en un mundo pecaminoso y caído donde hay muchas cosas que suceden que nosotros no logramos entender. Hay males, hay dolor, hay sufrimiento que no podemos entender porque somos finitos. Y Dios ha permitido que sea así, que no podamos entender todas las cosas, el mal, el dolor, lo que sucede en el mundo para que aprendamos a depender de Dios. En medio de esa confusión, en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, cuando estoy con el corazón partido, con el alma partida, no puedo entender, sí puedo entender que hay un Dios soberano que entiende lo que está pasando y que puedo descansar en Él. Por eso es que en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo decía, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Podemos reposar en Cristo. Claramente. Entonces, por eso estoy haciendo también esta propuesta que es más filosófica. Entonces, tenemos esta otra propuesta que es la de un rabino, Harold Kushner. Este rabino, este judío, en su libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, da otro punto de vista, interactúa con el problema del mal y el dolor y trata de dar un punto de vista diferente de los que ya hemos mencionado. Mencionamos el del panteísmo, que dice que Dios existe pero niega el mal. Mencionamos la perspectiva atea de aquellos que dicen que no creen en Dios y que niegan la existencia de Dios. Y estos se van al otro extremo. Ellos creen en la existencia del mal, pero niegan la existencia de Dios. Pero luego tenemos aquí otro tercer punto de vista que es el de este rabino Kushner. ¿Y qué es lo que este rabino Kushner enseña? Bueno, este rabino Kushner da otra solución. Dice, ¿serías tú capaz de perdonar a Dios aun si supieras que Dios es imperfecto? Harold Kushner, este rabino, lo que trata de argumentar es que Dios no es perfecto y que Dios no tiene todo conocimiento y que Dios no es omnipotente y que Dios no es todopoderoso y por lo tanto como Él no tiene todo conocimiento y no es todopoderoso no sabe todo lo que va a pasar realmente. Por lo tanto debemos de perdonarlo, debemos de entenderlo y entonces muchas cosas tienen sentido de por qué hay dolor, de por qué hay sufrimiento en el mundo, porque hay cosas que Dios no sabe, hay cosas que Dios no controla. Pero claramente debemos de tener cuidado con cada una de estas perspectivas, porque ninguna de estas perspectivas es bíblica. Ninguna de ellas es bíblica. Entonces, aquí vamos avanzando. Vemos eso en primer lugar. En segundo lugar, hablemos de la naturaleza del mal. Brevemente, obviamente, brevemente, para no hacer muy tedioso, muy abrumador esto, y muy largo también. Pero hablemos de la naturaleza del mal. Aquí tenemos otro problema. Aquí hay otra confusión con respecto al problema del mal. Muchos creen que podemos tener un jarrón de mal. Muchos creen que podemos tener una maleta llena de mal. Muchos creen que podemos tomar el mal como una cosa, como una sustancia en nuestras manos y una gran cantidad de mal. Aquí tendría una cantidad de mal. Algunos piensan que podemos hacer esto. Porque tenemos una percepción equivocada de la naturaleza del mal. Creemos que el mal es una sustancia, que el mal es una cosa, que el mal es algo material. Cuando realmente el mal no subsiste, o sea, el mal no subsiste por sí mismo, no existe en sí mismo, no tiene vida en sí mismo. No es una realidad el mal por sí mismo. El mal tampoco es una cosa. El mal no existe separado del bien. Es por eso que aquí viene la gran contradicción con el ateo que objeta la existencia de Dios porque existe el mal. En el momento que él afirma que el mal existe, da por sentado que el bien también existe. Y si el mal y el bien existen, ahora preguntamos nosotros, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar que el ateo, el no creyente o aquel que cuestiona a Dios por medio de la existencia del mal? ¿Cuál es el estándar que está él utilizando para hablar de lo bueno y lo malo? ¿Saben cuál es ese estándar?